Muy buenas noches. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca del conductismo, teoría conductista del aprendizaje, por William Becerra Palencia y Zulma López Payán. Tutora, Magíster Liliana Margarita Mesa Cueto, Universidad Evangélica de Nicaragua. Vamos a hacer una pequeña introducción abordando el tema del conductismo. Es el estudio de la conducta, sea animal o humana. Muchos psicólogos, como por ejemplo Pavlov, Watson, Skinner, entre otros, estudiaron las conductas de animales a partir de unos estímulos ya conocidos, para estudiar la respuesta que estos experimentaban al someterlos a condiciones ya conocidas, variables, que a partir de las observaciones y los análisis obtenidos de los experimentos se llegaron a las siguientes conclusiones, que dieron parte a los postulados del conductismo, como por ejemplo, hablaremos de uno de los autores del conductismo más relevantes, con aportes y postulados propuestos a partir de las observaciones y análisis realizadas a cada uno de los experimentos. Vamos a hablar de John Watson, considerado el padre del conductismo. Sus trabajos realizados según la conducta que presenta un sujeto, Watson incluyó a la psicología como una ciencia, como un método científico de estudio, donde el centro de estudio fueron los estímulos y respuestas que experimentaban los objetos de estudio. Ejemplo, uno de estos conceptos religiosos es el que todo individuo posee un alma separada y distinta del cuerpo, que realmente es parte del ser humano. Esta vieja doctrina conduce al principio filosófico llamado dualismo. Tal dogma se encuentra en la psicología humana desde la más remota antigüedad. Nadie ha palpado nunca un alma, o lo ha visto en un tubo de ensayo, o ha entrado de alguna manera en relación con ella, como puede hacerlo con los otros objetos de su experiencia diaria. A pesar de esto, dudar de su existencia involucra convertirse en hereje, y en cierta época hubiera podido llevar al reo inclusive a la muerte. Todavía hoy, quien desempeña un cargo público o ya sea discutir el punto. Postulados. La conducta no se hereda, sino que se adquiere, dependiendo el entorno en el que se encuentre. Todas las formas complejas de comportamiento se analizan como cadenas de respuestas, simples, musculares o glandulares, que pueden ser observadas y medidas. Las reacciones emocionales son aprendidas. Estudia el comportamiento observable. Conductas. Vamos a mirar ahora los postulados de Iván Pavlov, 1849-1936. Sus trabajos totalmente experimentales se centraron en los comportamientos de los perros al salivar. Propuso el condicionamiento clásico para explicar el comportamiento de los perros al ser estimulados por distintas clases de alimentos. Respuesta producida mediante la salivación de los perros o el ruido producido por este. Ejemplo, Pavlov descubrió que los animales pueden aprender a responder a determinados estímulos a partir de sus reflejos incondicionados, experimentando con perros a los que se les enseñó a salivar
escuchar el sonido de una campana. Postulados. Condicionamiento. Tipo de aprendizaje en el cual una conducta continúa porque se refuerza. Condicionamiento operante. Todo estímulo hace o produce una respuesta. Respuesta condicionada. Ofrece al organismo una respuesta tras aprender o someterse al condicionamiento, o solo se genera si se presenta un estímulo condicionado. A continuación de lo que estamos citando aquí del conductismo, de Eduard Tversky, dice que se da por la relación del estímulo y respuesta, de la relación que existe entre el estímulo y la respuesta, se fortalece o se debilita por el hábito de patrones que se manejan. Uno de los métodos de aprendizaje que propuso fue el método de ensayo sobre error, que consiste en hacer pruebas por error hasta encontrar la opción correcta, la cual fue formulada por la ley del efecto. Ejemplo, preparó 15 cajas de trucos para gatos en las que confiaba a estos y solo podían escapar cuando tiraban una cuerda. Empujaban una carreta, en algunos casos, haciendo simultáneamente hasta 3 cosas diferentes. Los animales aprendían por ensayo y error y por éxito accidental. Este tipo de aprendizaje se llamó desde entonces aprendizaje por ensayo y error. Para él, el aprendizaje es un proceso gradual de ensayo. Postulados. La ley de asociación postula que las asociaciones es una importante condición del aprendizaje, porque la satisfacción o fluctuación depende de un estado individual de asociación. En uno de sus estudios más importantes, demostró que el grado de transferencia entre las dos experiencias de aprendizaje dependería de la similaridad de las dos situaciones. La ley del ejercicio del aprendizaje será más efectivo si la interacción estímulo-respuesta se hace en menos cantidad de tiempo. La ley del efecto dice que para tener mejor aprendizaje se debe recompensar la respuesta del estímulo didacto, pues la motivación crea interés al aprender. Ahora aquí podemos citar a Brun Frederick Snyder, que, considerando como uno de los más grandes psicólogos de todos los tiempos, el más grande exponente de la corriente conductista, fue un psicólogo científico, experimentado y laboratorio, fundamentos en que dieron paso a formular la teoría del condicionamiento operando, en la cual dice que se obtiene aprendizaje si al objetivo de estudio se recompensa al ser el proceso, como es, se castiga si los resultados no son esperados. Esta postura, como puede verse, se basa en la idea de que el comportamiento está determinado por el ambiente y que son condiciones externas, el ambiente y la historia de la vida, la que explica las conductas del ser humano. Ejemplo, si forzamos a un niño cuando dice pa a su papá, el principio de este niño también dirá pa a otra persona. Generalización de la respuesta se da cuando ante un mismo estímulo se dan respuestas parecidas. Así, el siguiente ejemplo anterior, si reforzamos al niño por decir pa a su papá, fácilmente diría también ba, ga, fa, al igual que pa.
Postulando niega la existencia de la mente. La conducta de un individuo es directamente proporcional al entorno en que se encuentra. La respuesta a los estímulos pueden ser reforzados de manera positiva o negativa, provocando en esta un aprendizaje. El aprendizaje es simplemente la probabilidad de repetir mayormente la respuesta positiva del estímulo. Así entonces terminamos nosotros con esta pequeña videocharla y la conclusión que nosotros sacamos de estos pensadores de la psicología basado, planteado en el conductivismo. Esto quiere decir que el objeto del estudio de la psicología, donde experimenta la conducta del ser humano, influye en el contexto donde se desenvuelve el ser, la persona. De ahí que si el ambiente es bueno, el niño o la persona o el individuo va a tener buenos hábitos. Y si el niño se desenvuelve en un ambiente no muy amable, no muy sano, pues vamos a tener, como quien digamos, un antisocial y poco servible a la comunidad, a la sociedad. Nosotros estamos llamados como docentes de este cambio para que infundamos lo mejor que podamos a esos niños que tanto necesitan para tener una comunidad, un producto que lancemos al mercado 100% dotado de buenas costumbres. Gracias por escucharnos, gracias por la intervención. Terminamos aquí. Muchas gracias. Gracias.